todo un montón le estuvo respondiendo ahí un montón de consultas de forma, ¿no? De la materia, qué pasa si apruebo esto, qué pasa si apruebo lo otro. Yo lo único que puedo agregar es reforzar lo que le dijo el profe en que lean el PDF ese de regla de juego, ¿sí? Que ahí está todo muy, muy clarito, digamos, ante qué situación uno está, ¿sí? ¿Qué necesita uno para digamos, alcanzar una regularidad, una promoción o la aprobación directa, ¿sí? Así que les pido que lean eso y, como siempre, que utilicen el archivo ese Excel que está también en la aula virtual y que les permite ir, digamos, tiene las celdas donde uno puede ir poniendo las notas que ha tenido hasta el momento y así poder saber cuál es la condición que están teniendo, ¿sí? Incluso ustedes pueden poner, ¿qué pasa si en este parcial me saco tanto, en este me saco tanto, en el recuperador me saco tanto? Y bueno, y ahí pueden ir viendo digamos, cuál sería su condición en base a las instancias de evaluación que quedan, que no son muchas, ¿sí? Así que bueno, el documento ese de PDF y, como les decía, el tema del Excel, ¿sí? Esos dos serían importantes, digamos, para verlo, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Sí? Hoy tenemos un tema, digamos, importante, un tema importante en lo que es ciencia de la computación en general. Bien, en nuestra materia este tema va a entrar en la parte, digamos, teórica, ¿sí? Solamente, que va a ser como les contaba el profe, cuando uno tenga que rendir esos últimos 4 cuestionarios, ¿sí? Esta es una de las fichas que va a entrar ahí, ¿bien? Desde el punto de vista práctico vamos a hacer algún ejercicio, digamos, que son, vamos a replicar en realidad lo que está en la ficha hoy, ¿sí? No nos vamos a extender más de lo que está ahí, ¿sí? Y es un tema que inicialmente puede quedar un poquito difícil de entender al inicio, pero después, a la medida de que uno trabaja con él, o con el tema de recursión, esto se vuelve, digamos, mucho más sencillo, ¿bien? Mucho más sencillo. De hecho, les cuento que después, en otras materias, en segundo año, por ejemplo, uno va a seguir con este tema, uno va a seguir con este tema, ¿bien? Y entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? El plan de trabajo de hoy, digamos, ¿sí? Es mostrar lo que es la recursión desde el punto de vista, digamos, teórico. Vamos a hacer los ejercicios que les decía que están en la ficha, ¿sí? Y bueno, después, si nos queda tiempo, estimo que sí. No vamos a hacer ejercicios hoy, ya hemos hecho, de hecho, hicimos 2 clases de ejercicios tipo parcial, y como le dijo el profe esta semana, en las clases del práctico van a hacer ejercicios así de repaso, ¿sí? Pero obviamente si tienen alguna consulta, la respondemos, ¿bien? Pero bueno, sepan de que hoy, en principio, está pensada la clase para encarar los conceptos teóricos de recursión, ¿sí? Ahí Dan una pregunta, al final de la clase podemos tomar un minutito y verlo, ¿sí? La clase pasada me quedé hasta como la 2:10, 2:15 viendo, y ahí en teoría era para ver todos los parciales, ¿sí? Vamos a ver cómo andamos hoy. Estimo que nos va a quedar un ratito, ¿sí? Bueno, miren, les voy a compartir. En realidad tengo solamente una filmina para mostrarles porque el resto es probar y hacer un análisis que se los voy a hacer en el pizarrón este que tenemos. A ver, este es el tema de recursión, ¿bien? Y acá, a ver, lo que voy a empezar a hacer es, directamente voy a empezar por esto, ¿sí? Imaginemos que directamente tenemos que pensar en el factorial de un número, ¿sí? ¿Por qué arranco por este ejercicio? Es el ejercicio clásico que uno va a poder encontrar en cualquier libro, en realidad, que hable de recursión, ¿sí? Recordemos qué es lo que es el factorial de un número, ¿sí? Y después vemos, ¿sí?
dos maneras diferentes de calcular esa misma función. Bien, vamos a ir aquí, a la pizarra. ¿Sí? Vamos a escribir algo acá. Bueno, el factorial de un número, ¿sí? El factorial de un número, ustedes lo han estado en matemática muchas veces trabajando de esta forma. Uno puede pensar en el factorial de n, ¿sí? Que tiene la siguiente definición. ¿Sí? Primero se escribe como n factorial, ¿sí? Se usa este símbolo de exclamación para decir que es el que estamos calculando el factorial de un número. Bien. Ahora, ¿cómo es la definición matemática del factorial? ¿Sí? ¿Cómo es la definición matemática del factorial? En realidad, una de las definiciones matemáticas del factorial. ¿Sí? El factorial se define de la siguiente forma. ¿Sí? El factorial de 0, el factorial de 0, ¿sí? Esto es por definición. ¿Sí? Por definición. Esto es lo mismo que decir, obviamente, 0, vamos a ponerlo así, 0 factorial, ¿sí? Fac de 0 es lo mismo que decir 0 factorial, y eso se define como 1. Bien, a esto lo saco para que quede más fácil de ver, ¿sí? Pero lo que hacemos acá es definimos, ¿sí?, el factorial de un número, en este caso el factorial de 0, y decimos que el factorial de 0 vale 1. Y eso no se discute, eso es una definición. Bien, piensen como si fuera un axioma, digamos, ¿sí? No es un axioma, es una definición. Bien, y entonces se toma como válida y no es necesaria ninguna demostración. ¿Sí? Si no se define de esa manera, ¿sí? De la misma forma que hay muchas indeterminaciones en análisis, ¿sí? Que ustedes definen x a la 0 también es 1, ¿sí? Y eso no hay una demostración para eso. Bien. Luego, ¿sí? Y acá viene lo interesante, uno puede definir el factorial de un número cualquiera n, ¿sí? Y esto es n factorial, ¿sí? Y de hecho, si ustedes, vamos a poner, no sé si me deja editar esto, bueno, lo voy a seguir acá, ¿sí? Voy a poner acá abajo, cuando ustedes hacen, ¿sí?, 3 factorial, lo que están haciendo es 3 por 2 por 1, ¿cierto? Y esto da el valor de 6. Bien, en realidad, el factorial de cualquier número, ¿sí?, el factorial de 4, ¿sí?, ¿qué va a ser? 4, ¿sí?, 4 por, vamos a ponerlo así, por 3, por 2, por 1. Bien, entonces en general el factorial de cualquier número es ese número, ¿sí?, por cada uno de los números que son menores que él, ¿sí?, de uno en uno. Obviamente siempre el factorial se calcula para números enteros, positivos, ¿bien? Incluido obviamente el 0, pero no está definido el factorial para números negativos, ni tampoco el factorial de un número decimal, ¿bien? Entonces, esto es lo que ustedes seguramente más de una vez habrán hecho, ¿sí? Cuando calculan el factorial de un número, ¿sí?, hacen el factorial de n y básicamente hace 4 por 3 por 2 por 1, en el caso del factorial de 4, y así para cualquier número, ¿bien? En términos generales, la expresión, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, básicamente lo que está haciendo tiene que empezar desde n, ¿sí?, y además después tiene que estar n-1, ¿sí?, y después n-2, ¿sí?, ¿sí?, por, ¿sí?, esto, una secuencia de este tipo de términos, ¿sí?, ¿hasta dónde? ¿Sí? Fíjense, en n-1, n-2, está bien, y esto, ¿sí?, hasta llegar a 1, en realidad, ¿sí?, o 0, es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es lo mismo poner 0 o poner 1? Y bueno, porque definimos el factorial de 0 como 1, ¿sí? Y el 1 es el elemento neutro del producto, ¿bien? Así que esta es la definición general, voy a poner así, del factorial, ¿bien? Pero aquí
¿sí? Observen ustedes que yo he escrito esto, pero esto, un matemático ve esto y se le empieza a caer el pelo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es muy informal, ¿bien? Esto se tiene que escribir de una manera mucho más formal, ¿sí? Y lo que uno hace es directamente escribir lo siguiente, ¿bien? Eso sería en términos informales, esto es n por n menos 1 factorial, ¿sí? Vamos a poner así. Esto es n por el factorial, pero ahora del paso anterior, ¿sí? Esto es una definición recursiva. ¿Sí? Fíjense por qué es una definición recursiva. ¿Sí? Y le digo, bueno, ¿qué? Decime, definime qué es la palabra cosa. ¿Sí? Y yo digo, bueno, una cosa es una cosa que tiene tal cosa. ¿Está bien? Bien. Bueno, eso, desde el punto de vista de las matemáticas, ¿sí? Julio. Sí. Está muy entrecortado el audio. Julio, está muy entrecortado el audio. Cada tanto se te pierde. Fíjate, si tenés apagado el video. ¿Hola? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno. Sí, de hecho en esta... Sí, ahora por ejemplo, no tengo video. Bueno, ahora, por ejemplo, recién se cortó, no se oyó casi nada. Bueno, presta atención al chat, porque cada tanto los chicos te están poniendo algún mensajito que dice que se les corta o algo para que puedas repetir. Sí. Dale. Sí. Te digo, no me sorprende. No me sorprende porque estoy teniendo bastante mala conexión y lo que tengo son picos de conexión de 500K hasta 20 megas, así que anda como quiere la conexión que tengo. Ya me he quejado, pero bueno, es mala. Bueno, en este momento se ha cortado todo, Julio. No sé si me oís. Así que bueno, gracias, ¿vale? Y chicos, sí, voy a ir viendo y bueno, cuando... ¿Sí? ¿Hola? ¿Estamos? Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Sí. No, el último diálogo se cortó casi todo. Por eso te digo, a lo mejor, no sé si podés al mismo tiempo conectarte con el teléfono o algo así para reforzar el audio. Bueno, tranquilo y fíjate en el chat. Sí. Bueno. Sí, una opción puede ser reiniciar el módem, pero si el problema es del proveedor, ni siquiera reiniciando el módem vas a tener. Sí, no, eso me pasó la otra vez. Y encima es por momentos que se me... A ver, no sé, a ver, ahí cómo andamos. No sé, ahí cómo se escucha. Ahí se escucha un poco mejor. Sí, ahí va un poco mejor. Sí, ahí se escucha. Te aviso nomás. Cada tanto prestarle atención al chat. Sí. Bueno, gracias, vale. Bien, lo último que les dije, bueno, estaba relacionado acá a el tema de factorial, o sea, repito lo siguiente, ¿sí? El factorial de una función, ¿sí? Uno lo puede definir, ¿sí? En este caso como el factorial de n, como n, ¿sí? Por el factorial del paso anterior, ¿bien? Entonces estoy usando un concepto, ¿sí? O en este caso una función, y en la definición de esa función estoy usando lo mismo que estoy definiendo, ¿sí? Entonces, eso que, por ejemplo, en una explicación, si yo en una explicación en lenguaje natural no tendría sentido, ¿sí? Porque no estaría aportando nada nuevo, ¿sí? En matemáticas sí lo tiene, y de hecho es bastante común en determinadas áreas o subáreas de la matemática trabajar
con este tipo de definiciones, ¿sí? A estos son lo que se conocen como una definición recursiva, ¿sí? Esto es una definición recursiva. Y de hecho nosotros, por la forma que nosotros trabajamos con Python, ¿sí? En las listas, uno también tiene una definición recursiva, ¿sí? Por debajo de la mesa, ¿sí? Cuando eso se implementa, también hay una definición recursiva, pero es de una estructura, básicamente porque un nodo es algo que tiene un nodo adentro, digamos, ¿sí? O que apunta a otro nodo. Entonces ahí hay una definición también recursiva por debajo de la mesa, pero bueno, Python lo que hace justamente, como ustedes ya habrán visto en más de una oportunidad, poner una capa de abstracción de tal forma de que eso sea transparente, totalmente transparente para el usuario, ¿bien? Entonces, ¿de dónde sale? Fíjense, entonces, ¿cómo se interpreta esto? Observen ustedes aquí esta última parte, ¿sí? Si ustedes observan esta última parte, vamos a usar, ¿sí? Observen esta última parte, ¿sí? ¿Sí? En esa última parte, bien, ¿qué tenemos nosotros acá? Acá tenemos, fíjense, ¿qué es n-1 por n-2 por n-3 por n-4, así hasta 0, ¿sí? Hasta 0. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos, ¿sí? Pero esta definición, ¿sí? n-1, n-2, ¿sí? Si yo tuviera que escribir, lo voy a volver a poner aquí, ¿sí? Si yo acá escribo, ¿qué es la definición de factorial? ¿Sí? Así como puso la de n, puedo poner la de n-1, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cuál sería la definición de factorial de n-1? Bueno, n-1, ¿sí? O sea, este término, por n-2, por n-3, y así sucesivamente hasta 0, ¿de acuerdo? Pero fíjense que eso es exactamente lo mismo que tengo aquí, ¿bien? Es exactamente lo mismo que tengo aquí. Entonces, esto, ¿sí? Esto que está acá, es lo que ustedes ven en la definición que está aquí abajo, ¿bien? Entonces, factorial de n-1 es justamente todo este producto. Entonces, yo puedo reemplazar esto aquí y tengo esta definición, ¿sí? Que es una definición recursiva, ¿bien? Y esto es, digamos, bastante común verlo en series, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, la definición de la letra E, ¿sí? Ahí también uno puede escribirla en forma recursiva, y en general cualquier serie de análisis uno la va a poder escribir de forma recursiva también, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando ustedes trabajan con demostraciones por inducción, esto es un tema muy común, digamos, y hasta obvio, trabajar con definiciones de este estilo, ¿sí? Así que en discreta sí que han hecho algunas pruebas por inducción matemática, obviamente, ¿no? Y ahí, bueno, ahí se trabaja con series o se trabaja con expresiones de este estilo, en donde la recursión es muy natural, digamos, ¿bien? Entonces, esto es una cosa natural en muchas áreas de la matemática, podría decir, ¿bien? Bueno, y entonces uno dice, bueno, pero esto es válido, sí, esto es válido, y esto, observen ustedes de que yo estoy usando la definición de esta función para definir la función en el paso anterior. Y como yo acá tengo factorial de n-1, y como les dije aquí, el factorial de n-1 es todo esto, pero a partir de acá, para atrás, ¿sí? También, en realidad, todo esto, si ustedes se fijan, es el factorial, pero de n-2, y así sucesivamente. ¿Bien? Eso es una definición recursiva, como habíamos dicho. Y esto, ¿sí? Es bastante interesante cómo uno puede agarrar y escribir funciones, ¿sí? Que trabajen directamente con la recursión, ¿sí? Antes de ir a eso, ¿sí? Vamos a pensar, en general, ¿sí? De que esto, fíjense en factorial de n, podría serlo más bien una definición, ¿sí? Una definición de un def de Python. Directamente fac de n, ¿sí? Puede ser la definición de la función factorial en Python, ¿bien? En donde este es el caso recursivo y este es el caso base,
¿sí? Yo necesito definir esto siempre. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo menos 1. Así que si yo estoy definiendo el factorial de 4, acá lo voy a definir en función de 4 por el factorial de 3, y el de 3 lo voy a definir por 3 en función del factorial de 2, y ¿hasta dónde? Hasta llegar al factorial de 0. Si no tuviera la definición de caso base, entonces aquí habría una recursión infinita, ¿sí? Y esto no se cortaría nunca. Y esto está mal planteado, está mal modelado. ¿Bien? Una recursión siempre necesita tener este caso inicial o caso base. Bien, siempre necesita, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar cómo trabaja esta definición, ¿sí? Cómo trabaja esta definición cuando la implementamos, ¿sí? Cuando la implementamos en un algoritmo concreto, ¿sí? Obviamente, a esta definición uno la puede hacer con una versión iterativa. ¿Qué sería una versión iterativa? Una versión en donde utilicemos un for, un while. Bien, no hay problema con eso, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se hace esto sin utilizar un for ni un while? ¿Sí? A eso le llamamos una versión recursiva. Una versión recursiva no utiliza ciclos. ¿Está bien? Una versión recursiva no utiliza ciclos. ¿Bien? Entonces, a eso es lo que vamos a tratar de ver cómo se puede implementar una función de este estilo en Python, ¿sí? Les voy a mostrar la definición propuesta, primero la iterativa, que ustedes la conocen, pero más bien va a ser para hacer una analogía con la versión recursiva, y después vamos a analizar cómo trabaja esa versión con la memoria, ¿sí? Porque es importante ver eso para entender qué está pasando por debajo de la mesa, ¿sí? Bueno, voy a volver a la filmina, ¿sí? Y les voy a mostrar las dos implementaciones que después vamos a probar también en el PyCharm, ¿sí? Bien, entonces estamos acá. Entonces me dice esto, bueno, escriba una versión, ¿sí? Dos versiones básicamente, de la función factorial, ¿sí? Una, ¿sí? Que me permita calcular digamos, el factorial en forma iterativa, y otra también, pero nuevamente me dice que calcule el factorial, pero sin utilizar estructuras repetitivas. ¿Está bien? Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Cómo? Con el recurso, ¿sí? Primero analicemos la versión iterativa. La versión iterativa es muy sencilla, y de hecho ustedes la han hecho, incluso la pueden haber hecho con un foro. Yo acá les hice una versión con un while, porque se parece un poquito más a la versión recursiva, ¿sí? Pero obviamente esto puede hacerse con un for, ¿sí? Entonces, la definición iterativa, ¿qué necesita? Estoy definiendo el factorial de un número. El factorial es una función que me toma un número natural, ¿sí? Y me devuelve un número natural, ¿sí? Esa es digamos, el dominio y el codominio que tiene esta función. El número natural que recibe, ¿sí? Yo tengo que calcular el factorial, por ejemplo, de 5. Bueno, necesitaré aplicar, digamos, la definición de factorial, ¿sí? Y fíjense que acá uno no aplica la definición recursiva, sino básicamente la manera de calcular el factorial. Y dijimos que si yo calculo el factorial de 5, no es ni más ni menos que hacer el factorial de 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el factorial. En realidad acá lo que va a hacer, yo obviamente, si puedo calcular el factorial de 5 diciendo 1 por 2, por 3, por 4, por 5, o bien podré decir 5 por 4, por 3, por 2, por 1, es lo mismo, ¿bien? Es exactamente lo mismo, porque estaría usando la asociatividad del producto, ¿bien? Entonces, en este caso concreto, lo que estamos haciendo, si ustedes observan acá, la variable, ¿sí?, que entra como argumento a esta función, ¿sí?, va a ser el factorial concreto que yo quiero calcular.
Así que si este es el factorial de 4, ¿sí? Acá observamos un n-1. Así que esto en cada paso va a ir decrementando su valor. Bien, así que acá vamos a hacer 4 por 3 por 2 por 1. Bien, así que esto lo va a calcular digamos, del mayor hacia el menor. Bien, bueno, acá usamos un acumulador, básicamente, ¿sí? Una variable que me va a ir conteniendo el valor calculado hasta el momento del factorial. Bien, entonces, lo primero que hacemos, si yo necesito el factorial de 4, ¿sí? Es decir, bueno, voy a guardar ese 4 para después multiplicarlo por 3, por 2, por 1, ¿sí? Y bueno, una manera de hacerlo es decir, inicializo esto en 1, ¿sí? Inicializo esto en 1, ¿por qué 1? Porque tiene que ser el elemento neutro del producto. Fíjense ustedes que si yo inicializo esto en 0, chao, perdí todo el cómputo, digamos, ¿sí? Porque 0 por algo es siempre 0. Bien, así que las inicializaciones el valor de la inicialización va a depender de la operación que estoy haciendo. Si estuviera haciendo una sumatoria, lo voy a inicializar de 0. Cuando estoy haciendo un producto acá, estoy haciendo la productoria, ¿sí? De 1 a n, bueno, necesito inicializarlo en 1. Bien, así que inicialmente esto tiene el valor 1, ¿sí? Así que esto va a ser 1 por, imaginemos acá 4, ¿sí? Obviamente que esta condición va a ser cierta porque 4 es mayor que 0, así que acá tendremos 1 por 4 y acá tendremos el valor 4. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Al valor 4 ya lo tenemos, ¿sí? Y ahora le decimos, bueno, 4 menos 1, 3. O sea, decrementamos el valor de la variable que queremos calcular, ¿sí? Entonces ahora, dice 4, ahora va a valer 3. 3 sigue siendo mayor que 0, ¿sí? Como sigue siendo mayor que 0, ¿qué hacemos? Lo que teníamos antes, o sea, 4, ¿sí? Por 3. 4 por 3, ¿sí? Así que el producto, 12, lo guardamos aquí en esta variable f, ¿sí? F por el resultado del factorial, nada más, ¿sí? Así que hasta este momento tiene 12, el valor 12. Teníamos 3, bueno, pero ahora tenemos 3 menos 1, o sea que tenemos el valor 2 aquí. 2, cuando termine este ciclo, ¿sí? ¿Qué tenemos? 2 es mayor que 0, es verdadero, y entonces a lo que teníamos que era 12, que era el producto momentáneo, ¿sí? Lo multiplicamos por 2. Así que tenemos 12 por 2, 24. Así que acá tendremos el valor 24. ¿Bien? Y ahora habíamos dicho que esa n valía 2, ahora decrementamos en 1 su valor. 2 menos 1, 1. ¿Bien? 2 menos 1, 1. Bueno, entonces n ahora vale 1. Bien, recordemos que acá tenemos 24. 1 es mayor que 0, ¿sí? Eso es cierto. Acá multiplicamos 24 por 1, esto no se afecta, ¿sí? Sigue siendo 24. Y ahora tenemos 1 menos 1, esto vale 0, ¿sí? Al valer 0, observen que al evaluar esta condición ya es falsa, ¿sí? Y entonces directamente retornamos el valor de la f, ¿sí? Y así calculamos el factorial de cualquier número. En particular, en este caso analizamos cómo sería el factorial de 4, ¿sí? ¿Y qué hizo? 4 por 3, por 2, por 1. ¿Bien? No creo que haya ningún inconveniente con esta versión, ¿sí? Con esta versión, esto, como les dije, esto está implementado con un while. Esto, lo más bien podría haber estado implementado con un for in range, y sería directamente tener en cuenta que vaya desde el 1 hasta, le podemos poner for in range 1, n más 1 para que me tenga en cuenta el n, y lo único que tengo que hacer es inicializar una variable en 1 y hacer digamos, una f, por ejemplo, en 1, y hacer f por el valor de la i que va adoptando dentro de cada vuelta de ciclo for, y listo, ¿sí? Es muy directo cómo uno puede hacer ese factor, ¿bien? Pero bueno, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo sería? Ahora estoy viendo, no había visto acá una cosa. Que no usen Netflix ni nada, no, estoy usando yo solamente la conexión. No hay nadie más que la esté usando. Tampoco tengo Netflix, así que no veo Netflix, así que mi conexión es mala directamente. No hay un porqué.
Bien, entonces, ¿cómo sería, ¿sí? ¿Cómo sería la versión recursiva? ¿Bien? ¿Cómo sería la versión recursiva? Bueno, la versión recursiva es la siguiente. Bien, fíjense que acá tenemos otra definición de factorial. Le puse versión 2, ¿sí? Y también necesita recibir el valor sobre el cual quiere calcular el factorial. Bien, ¿y qué habíamos dicho? De que había una definición para el caso inicial de factorial, ¿sí? Para ese caso base, que era el factorial de 0 era igual a 1, ¿sí? Entonces, esa definición se escribe casi literal acá, ¿sí? Porque de hecho esta es una definición matemática de una función definida por caso, ¿bien? Así que en el caso que la función, ¿sí?, recibe un 0, la función debe retornar un 1, ¿bien? Entonces, es justamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si esto es 0, ¿sí? 0, si esto vale 0, entonces la función me va a retornar un 1, y es justamente la definición de factorial para el caso de factorial de 0, ¿sí? Lo interesante viene aquí, ¿sí? Porque esto es la definición que les había mostrado hace un rato en la pizarra, ¿sí? Es la definición recursiva. Y observen ustedes que esto, ¿sí?, está en un else, o sea, cuando esta condición no se cumple, ¿sí?, ¿qué tiene que hacer? Bueno, también hubiera andado sin un else acá, digamos, porque va a estar haciendo el retorno, pero queda mejor escrita así, ¿sí? Entonces, en el caso de que no sea 0, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Voy a retornar, y observen ustedes que aquí directamente está el cálculo de la definición del factorial, ¿sí? O sea que si yo a esta función le paso un 4, a esta función lo que le voy a estar diciendo es retórname 4 por el factorial, ¿sí?, ¿de qué? De 4 menos 1, o sea, de 3. ¿Está bien? O sea, observen esto. Acá estoy definiendo la función factorial y adentro de la definición de factorial estoy ya invocando esa función, ¿sí? Eso en programación es válido, ¿sí? Es válido y al mismo tiempo es peligroso. Es peligroso porque si uno no tiene bien escritas estas condiciones, ¿sí?, esto se clava y se clava feo. ¿Está bien? Se clava. ¿Por qué? Porque esta función está invocando esto a esta, que a su vez es esta, y que se vuelve a invocar a sí misma. ¿Está bien? Así que acá se produce una invocación recursiva. Siempre cuando trabajamos con recursión tenemos que tener una condición de corte. Si esa condición de corte no existe o no está bien definida o no está bien establecida, entonces tendremos un error en nuestro modelado de la función, ¿sí? Y eso va a producir una excepción, digamos, en tiempo de ejecución, ¿sí? Nos va a dar un error al intentar calcularlo, ¿sí? Entonces, fíjense, como les decía, acá tenemos el factorial, ¿sí?, de, por ejemplo, 4. Entonces, como 4 es diferente de 0, va a venir por aquí y va a decir, esto va a retornar, ¿sí?, 4 por el factorial de 4 menos 1 de 3. Bien, y esto vuelve a invocarse con el 3, ¿sí? Con el 3, como 3 es diferente de 0, va a tener que retornar esto, que es 3 por el factorial de 2, y a su vez, acá cuando venga un 2, esto va a ser 2 por el factorial de 2 menos 1, ¿sí? Cuando venga 1, acá va a ser 1 por el factorial de 0, y cuando venga 0, acá, ¿sí?, esta condición va a ser cierta, va a retornar un 1, y eso va a permitir, digamos, recién ahí poder, digamos, computar el valor del retorno, y ahí va a retornarme los diferentes valores, ¿bien?, de cada una de esas invocaciones, ¿sí? Entonces, con esto en mente, ¿sí?, vamos a ir analizando en el pizarrón cómo serían estas invocaciones. Bien, vamos a poner por acá. ¿Cuál de las dos formas es más rápida? Mirá, eso depende de muchas razones. La versión iterativa
La versión iterativa generalmente es muy veloz, la versión iterativa, ¿sí? La versión recursiva usa una estructura de datos adicional, que es la que vamos a ver nosotros, que se llama pila, ¿sí? Más que la velocidad, digamos que es un aspecto, digamos, a tener en cuenta, ¿sí? En este caso, ¿sí? No va a haber demasiada diferencia entre uno u el otro, ¿sí? Va a ser más rápida esta versión iterativa, ¿sí? Pero hay casos en donde la versión iterativa puede ser recursiva, ¿sí? Pero eso obviamente depende del problema que uno tenga enfrente y cómo esté modelado, ¿sí? Y qué estructura de datos adicionales uno utilice. Bien, la recursión tiene las ventajas, ¿sí? Muchas veces de poder abordar de una manera mucho más directa y siendo mucho más fiel a la representación del problema que la versión iterativa. Bien, entonces, para muchas estructuras de datos, ¿sí? Especialmente estructuras de datos no lineales que están fuera, totalmente fuera, digamos, de los conceptos que nosotros impartimos en primer año, ¿sí? Para estructuras de datos no lineales, las definiciones recursivas son muy adecuadas, ¿sí? Y de hecho es la mejor manera de escribir muchos algoritmos, ¿sí? Así que no es que hay una que sea mejor que la otra en todos los casos, ni mucho menos. Todo depende del problema que tengamos enfrente y todo depende de qué formulación, digamos, tengamos a mano. Si tenemos una formulación iterativa o una versión recursiva. ¿Sí? La versión iterativa es esta, ¿sí? Una iteración, ¿sí? La versión iterativa es la que utiliza ciclos, ¿sí? Ciclo for, ciclo while, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Les decía de que la versión iterativa es la que utiliza estos ciclos, ¿sí? La versión recursiva es la que va a utilizar, ¿sí? La definición dentro de sí misma, ¿sí? Es esta que estamos analizando aquí, ¿bien? Es esta que estamos analizando aquí. Me apareció un cartelito de conexión inestable, así que si se corta me avisan. Si se escucha entrecortado me avisan y repetimos, ¿sí? ¿Se entendió lo que hay, no? Bien. Ahí veo que la profe, ¿qué tal, Cari? Veo que la profe también había respondido. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si acá tenemos, ¿sí? El factorial, como les decía, el factorial de 4. Habíamos dicho de que esto matemáticamente era 4 por el factorial, ¿sí? Por el factorial de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? ¿Sí? ¿Qué hace esta definición? Factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, ¿sí? Que es justamente lo que tendríamos aquí, ¿sí? Observen ustedes, déjenme ver, ¿dónde estamos para movernos? Quería cambio. Acá. ¿Sí? Observen ustedes el retorno, es justamente ese, ¿sí? 4, ¿sí? Por el factorial de 3, sería aquí, ¿sí? Bueno, cuando hacemos eso, ¿sí? ¿Qué ocurre a nivel de memoria? ¿Sí? ¿Qué ocurre a nivel de memoria? Acá vamos a dibujar, ¿sí? Acá vamos a dibujar unas cajitas, ¿sí? Vamos a dibujar unas cajitas acá y vamos a decir, cuando ponemos factorial de 4, ¿sí? Imagínense de que estamos en la función principal, ¿sí? Y en la función principal hacemos algo como esto, ¿sí? Hacemos print, ¿sí? Y le decimos, bueno, calcúlame el factorial de 4, ¿sí? ¿Qué hace esto? Si esto está en la función principal, ¿sí? En el script principal, ¿bien? Entonces, factorial de 4 viene
e invoca la función que tenemos nosotros, que acabamos de ver en la filmina, y eso básicamente me está diciendo que el factorial de 4, ¿sí?, es igual a esto, porque esto sería la parte del retorno, justamente porque 4 es diferente de 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace esto? Aquí vamos a poner factorial, ¿sí?, de 4. Esto queda en una pila, ¿sí? Dijimos que la pila era una estructura de datos, ¿sí?, que se utiliza en la memoria, ¿sí? Una de las secciones de la memoria, ¿sí?, de los segmentos de la memoria se llama stack o pila, y se va utilizando, eso lo utiliza, digamos, el compilador, en este caso el intérprete, para saber a los puntos, a los lugares que tiene que retornar, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene que saber quién invocó factorial de 4, ¿está bien? Porque este factorial podría haber sido invocado desde muchos puntos del programa, ¿sí? Entonces, cuando va y resuelve, ¿sí?, y computa lo que es la función, en algún lado sabe de que cuando, digamos, esa función termine, tiene que seguir acá por debajo del print, ¿sí? Eso se guarda, esa trazabilidad se guarda en el stack o pila, ¿bien? Se guarda en el stack o pila. Entonces, lo que vamos a tener es eso que está ahí. Vamos a tener básicamente, ¿sí?, vamos a tener digamos, la primera invocación va a estar ahí, ¿sí? Bien. Vamos a tener la primera invocación acá. Entonces, cuando entramos a la función, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Esto que habíamos dicho, que está en la parte del retorno, ¿sí?, en la parte del retorno. Y esto, ¿sí?, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo 4 por el factorial de 3. Se está invocando nuevamente. Así que acá tendremos otro cuadradito más, que es el factorial de 3. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener el factorial de 3. ¿Sí? Factorial de 3. Invocamos, fíjense que el factorial de 4 invoca el factorial de 3. ¿Sí? Así que vamos a invocar el factorial de 3. ¿Bien? ¿Qué hace el factorial de 3? El factorial de 3, obviamente, como recordemos la definición, la primera parte había un if que preguntaba si era 0 o no, ¿sí? 0, 0 o no. Al no ser 0, ¿sí?, lo que teníamos era, al no ser 0, que iba a ir por la parte del retorno, ¿sí? En la parte del retorno, lo que hacíamos era consultar, ¿sí?, si digamos, directamente retornar, digo, el producto del número que le estamos pasando por argumento por, ¿sí?, por el valor de esa misma invocación, pero con un valor menor. Así que ahí en este caso tendremos 3 por el factorial de 2. Así que acá tendremos lo siguiente. Esto por definición, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Esto es... Nunca se alinee bien esto. A ver si me alinea bien acá. Esto sería de 3, ¿sí?, el factorial de 2. Bien, 3 por el factorial de 2. Así que cuando calculamos el factorial de 3, lo que hacemos es una invocación a factorial de 2, ¿sí? A una invocación a factorial de 2. Entonces, esa invocación en algún lado se guarda, se va guardando en la pila. O sea que acá se va a guardar, ¿sí?, que tengo, vamos a poner aquí, el factorial, ¿sí?, de 2, ¿bien? El factorial de 2, ¿bien? Entonces, cuando ponemos factorial de 2, lo que hace es volver a invocarse esta función, de vuelta el 2 es diferente de 0, ¿sí? El factorial de 2 que era 2 por, ¿sí?, el factorial de 1, ¿sí? Así que acá necesita, digamos, a ver si puedo mover esto. Ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que el factorial de 2 va a invocar el factorial de 1, ¿sí? El factorial de 1
el factorial de 1. Acá vamos a tener factorial de 1. Factorial de 1, ¿sí? El factorial de 1 va a ser este, ¿sí? El factorial de 1. ¿Qué pasa? Se vuelve a invocar, 1 es diferente de 0, y entonces vamos a tener que retornar este resultado. El factorial de 1 va a retornar 1 por el factorial de 0. O sea que nuevamente lo que hacemos es invocar otra función, en este caso factorial de 0, entonces se vuelve a apilar esta llamada, ¿sí? Observen ustedes que esto es la estructura de pila que estamos haciendo, a la cual estamos haciendo referencia, ¿sí? Acá vamos a tener que, bueno, esto nos sale también, a ver, voy a poner un poquito más grande, ¿sí? Acá vamos a tener factorial de 0, factorial de 0. ¿Y qué es el factorial de 0? ¿Qué es el factorial de 0? Cuando invocamos a la función factorial de 0, ¿qué ocurre? A ver, vamos a movernos aquí, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando tenemos el factorial de 0? Cuando tenemos el factorial de 0, esto tiene que retornar un 1, ¿sí? O sea que cuando tenemos 0 acá, retorna el factorial de 1. ¿De acuerdo? Julio, Julio, ¿me oís? Julio. ¿Se cortó? Sí, esperen un ratito que calculo que el profe está volviendo a conectarse. Ahí me comunico por chat. A ver, chicos, tómense un recreo de 5 minutos hasta que me comunique con el profe y podamos ver en qué quedó. Son las 12 más o menos, un poquito después de las 12:05. Regresen y yo estoy tratando de comunicarme con el profe a ver qué me dice. Ahí me está hablando. Está reiniciando el módem, así que, insisto, tómense unos minutitos y vuelvan. Vayan a tomar algo y regresen. Si nosotros teníamos que invocar a una función recursiva, ¿cómo era el trabajo de esa función? ¿Sí? Ya vimos notado lo siguiente, que cuando invocamos a la función, estoy reescribiendo la definición, ¿no? Estoy reescribiendo la definición para analizarla, ¿sí? Paso a paso con la pila. ¿Sí? Entonces, esto era de 2. ¿Sí? Y acá teníamos el factorial de 1. Esto era 1 por cualquier problema. No, absolutamente cualquier problema. De hecho, te digo más, David. En segundo año, ¿sí? Vamos a ver otros lenguajes de programación y otros paradigmas de programación. Y uno de esos paradigmas de programación, ¿sí? Exige que absolutamente todo lo que vos hagas, lo hagas utilizando la recursión. De hecho, no existe el ciclo for y no existe el ciclo while. O sea, no existen las estructuras iterativas.
Así que la única manera de hacer cosas es a través de la recursión, y con la recursión vas a poder hacer absolutamente todo. Así que se aplica para cualquier problema, obviamente acá vamos a ver factorial, después les voy a mostrar el apunte ahí que está, digamos, explicado con mucho detalle, todo el tema de otro ejemplo que es la función de Fibonacci, que ese es el que vamos a mostrar en un ratito. ¿Sí? Antes me interesa que veamos cómo esto funciona a nivel de la pila. ¿Sí? Y entonces esto, le decía de que esto era 1 por 1. Y ese 1 que estaba ahí era por la definición recursiva que habíamos visto, que teníamos de factorial, ¿sí? Habíamos dicho esto, habíamos dicho que el factorial de n, ¿sí? Era n por el factorial de n menos 1. ¿Bien? Entonces, en base a esta definición recursiva, el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. ¿Por qué? Porque básicamente es utilizar esta definición. Porque fíjense, el factorial de 4 es 4 por el factorial de 4 menos 1, de 3. Ah, pero bueno, ¿qué es el factorial de 3? Y bueno, me fijo en esta definición. Es cuando acá tengo un 3, que tengo acá un 3 por el factorial de 3 menos 1, 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora bien, eso va teniendo una contrapartida en el trabajo que uno va observando en la pila, ¿sí? Y a eso lo va haciendo, obviamente, automáticamente nuestro intérprete de Python, ¿sí? Y lo que yo les había mostrado es qué pasa cuando uno hace desde, ¿sí? Desde una script principal factorial de 4, ¿sí? Yo quiero imprimir eso, ¿sí? Yo quiero imprimir el factorial de 4. Entonces, lo que habíamos empezado a escribir acá era que lo primero que hacíamos era, vamos a hacer esto, lo primero que hacía era, bueno, ese print llama al factorial, bien, de 4. A su vez, el factorial de 4, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta línea básicamente sería la línea del retorno, ¿sí? Que nosotros observamos que es la última línea de la función, ¿sí? Pero la función no puede retornar en ese instante de tiempo, ¿sí? De nuevo, acá yo le digo, cuando viene 4, 4 es diferente de 0, así que viene por el else. Y le digo, bueno, retórname el producto de 4 por esto. Bueno, ya te lo retorno, dice la función. 4 por esto. ¿Y qué es esto? Ah, este es el factorial de 4 menos 1 de 3. O sea que el retorno no lo puede hacer en este momento. Queda inconcluso, queda pendiente, queda en stand-by. Y eso es lo que quiero que observemos y veamos, ¿sí? No lo puede devolver hasta que no calcule esta parte, ¿sí? Porque el 4 lo tiene acá, pero no sabe por qué lo tiene que multiplicar. Para saber cuánto es esto, tiene que invocarlo, ¿sí? Y así que cuando lo invoca acá, esto a su vez se vuelve a invocar y así sucesivamente. Y eso es lo que se va conociendo como llamadas que se van apilando, ¿sí? Entonces, tengan en mente esta línea, ¿sí? Esta línea que es la que vamos a seguir acá. Esa línea del retorno es justamente ¿sí? Cada uno de estos cálculos que se van haciendo acá, porque es el caso en el cual n es diferente de 0, ¿sí? Así que cuando esa función se llama con factorial de 4, lo que dice el retorno, bueno, yo te doy otro retorno, 4 por algo, por esto, pero no sé qué es esto, entonces tengo que invocarla. Entonces, al tener esta invocación aquí, lo que voy a tener es otra llamada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la función factorial y está llamando a otra función. En particular se llama a sí misma, pero bueno, es una función. Así que se va a apilar en la estructura de datos que se llama pila, ¿sí? Que es una parte de la memoria. Así que acá se va a apilar esto, se va a apilar esta llamada, ¿sí? O sea, se va a llamar a factorial y se la va a invocar con un 3. Cuando se le invoca con un 3, obviamente como el 3 es diferente de 0, va a volver a la parte del retorno. Y el retorno decía que devolvía el valor, o sea, 3 por algo. ¿Y qué es ese algo? No lo sabe en ese momento. Para saberlo tiene que invocarlo. Y para invocarlo, ¿qué tenemos? Factorial de 2. Factorial de 2. Entonces acá vuelve a hacer otra llamada, otra nueva llamada, la vuelve a hacer aquí, ¿sí? Otra nueva llamada, ¿sí? Vuelve a hacer el factorial de 2, acá,
a invocar factorial con 2 ahora, ¿sí? Y cuando tiene 2, como 2 es diferente de 0, va a la parte del retorno de la función, y la función le dice, te retorno 2 por algo. ¿Y qué es este algo? Ah, todavía no lo sé. Ah, bueno, entonces calcúlalo. Entonces, este factorial se vuelve a apilar aquí, ¿sí? Y ahí estamos llegando a la parte interesante, ¿sí? Se vuelve a apilar acá, ¿sí? Esto es factorial de 1, ¿sí? Se vuelve a apilar ahí, factorial de 1, ¿sí? ¿Y qué es factorial de 1? 1 es diferente de 0. Así que, ¿qué tiene la parte factorial cuando tenemos un 1? Me dice retorno esto, ¿sí? En la función tenemos un return de 1 por algo. Ese algo no lo sé. Entonces es la invocación a otra función, a factorial de 0. ¿Sí? Así que aquí nuevamente tenemos la llamada a la función fact y ahora apilando esta invocación. ¿Sí? Factorial con 0. Factorial con 0. ¿Sí? Y ahora, a ver esto, ¿sí? Y ahora volvamos acá. ¿Qué pasa cuando viene un 0 acá? Cuando viene un 0, ya no va por el else, sino que se queda en la parte del if. ¿Por qué? Porque n ya vale 0. Cuando n vale 0, esta pregunta, esta condición es verdadera. Entonces ahí retorna 1. Y esta es la primera de las funciones que puede retornar. Porque todas otras quedaron en el freezer, quedaron en stand-by, quedaron pendientes de cómputo. Esta es la primera función que puede decir, ah, toma, esto vale el factorial de 0, porque las otras funciones todavía no saben cuánto vale. Esta sí sabe cuánto vale el factorial de 0 y dice que vale 1. ¿Bien? Entonces, cuando venimos acá, esta función, este retorno concreto lo conoce, ¿sí? Bueno, no hace 1 por 1, directamente me retorna 1, ¿sí? Me retorna 1. Entonces, esta función, factorial de 0, me retorna 1. O sea que esta función, lo ponemos así, esta función, esto, me va a retornar un 1. ¿Sí? Esto me retorna un 1. Bien, esto me retorna un 1. ¿Y a quién le retorna un 1? ¿A quién le llamó? ¿Sí? Fíjense que esto me retorna un 1. Y entonces, factorial de 1, como fac de 0 acaba de retornar. ¿Sí? Fac de 0 acaba de retornar. ¿Bien? Y ese retorno le dio el valor de 1. ¿Sí? Y entonces ahí sí va a poder, digamos, resolver este producto. Cuando vuelve, o sea, cuando hay un retorno de una función, ¿sí? Esta cajita ya no está más, porque esta es una llamada de la función, ¿sí? Esta es una llamada. Cuando yo terminé de analizar el cuerpo de la función, ¿sí? Cuando efectivamente se ejecuta todo el retorno y el retorno me devuelve un valor, entonces como esto me devuelve un valor, esto se desapila. Así que esto se elimina de la pila, ¿sí? Esta cajita se va de la pila, ¿sí? Se va a la cajita de la pila, se va, no existe más, se fue, ¿sí? Lo dejo por acá, se fue. Y ese 1 que me retorna, ¿sí? ¿Quién lo toma? A ese 1 viene acá, ese 1 que venía, ¿sí? Ese 1 viene acá, ¿sí? Que es este 1, esto me va a retornar un 1, ¿bien? Y entonces, ese retorno que quedó en el freezer ahí, ¿sí? Este retorno, ¿sí? Este retorno, como les decía, cuando lo llamamos con factorial de 1, ¿sí? Acá me quedó pendiente este producto, 1 por el factorial de 0. ¿Está bien? Porque si esto es 1, este es 1 menos 1, 0. Pero ahora me acaba de retornar el factorial de 0 y me retornó el valor de 1. Ah, entonces como ya conozco 1, que esto vale 1, ahora sí, yo sé cuánto es 1 por 1. 1 por 1 es 1. Y ahí sí recién puedo retornar yo factorial de 1. ¿Se ve? ¿Me van siguiendo? Recién ahí se van, digamos, desapilando las invocaciones recursivas. ¿Bien? Entonces, seguimos con este análisis.
¿sí? Esto ya lo conozco. A ver, quiero ver si puedo editar esto. Sí. Bien, ¿sí? Así que factorial de 1, al devolverme esto, ya sabe cuánto es. Así que esto me dice, esto es 1, porque antes quedaron pendientes. Así que ahora, 1 por 1 ya sé cuánto vale, y esto vale 1. ¿Sí? Observen ustedes cómo fuimos desde 4, bajamos hasta 0, y desde 0, ¿sí? A esto lo calculamos por definición, ahora volvemos hacia arriba. O sea, del 4 nos fuimos al 0, y del 0 volvemos para atrás ahora. Volvemos para atrás, ¿sí? Así que factorial de 1 ya sabe cuánto es, y esto me devuelve un 1. Así que cuando efectivamente se realiza este producto, termina el retorno y termina la función. Al terminar la función, tenemos dos cosas. Primero, que fact de 1 me va a efectivamente retornar el valor de 1 a quien la haya llamado. ¿Y quién la llamó a factorial de 1? Factorial de 2. Este cálculo que había quedado pendiente, ahora ya lo puedo finalmente resolver. Así que factorial de 1, como esto ya me retornó un 1, acá yo voy a tener ese valor, que fue el valor, el producto del retorno, ¿sí? Y entonces, ahí sí recién va a poder decir factorial de 2 este valor, ¿sí? Entonces, les decía que en el momento que se calcula el factorial de 1 y se retorna, esto sale de la pila. Esto se va de la pila. Esto se va. Esto se va. ¿Sí? Y factorial de 1 me devolvió un 1. ¿Sí? Que era ese que habíamos hecho acá. Entonces, factorial de 2, ¿qué hacía? El producto de 2 por 1. ¿Sí? 2 por 1 dice que vale 2. Y entonces lo retorna. Lo retorna. Entonces, al retornar, esto se va. Chao de la pila. ¿Sí? Y me queda esto. Entonces, ¿quién llamó? Y esto vale 2. ¿Quién llamó a factorial de 2? Lo llamó factorial de 3. ¿Sí? Factorial de 3 lo llamo. Y esto, ¿sí? Nosotros sabemos que factorial de 2 me devolvió el valor 2. Ah, bueno, entonces me devolvió el valor 2. Este cómputo que quedó en el freezer, que quedó ahí en stand-by, que quedó pendiente de resolución, ahora, recién ahora voy a poder devolver el producto. Porque yo ahora ya sé cuánto vale factorial de 2, que vale 2. Ah, entonces yo ahora tengo que devolver 2 por 3 o 3 por 2. Y esto es 6. ¿Bien? Y esto es 6. Entonces, a ese valor, ese va a ser el valor que va a retornar factorial de 3. Ese va a ser el valor que va a retornar factorial de 3. Entonces, cuando retorna factorial de 3, ¿qué hace? Esto se desapila. Chau, de la pila. Chau, se va de la pila. ¿Sí? ¿Y qué tengo acá? Tengo que 6 es el valor, ¿sí?, que va a tomar la función factorial de 4, porque justamente fue quien invocó a factorial de 3. Como factorial de 3 me retorna un 6, ah, bueno, pero entonces acá tengo el cómputo que inicialmente quedó pospuesto, ¿sí?, que fue el primero que nosotros intentamos hacer, que era 4 por el factorial de 3. Y recién ahora, después de haber, ¿sí?, ahondado en la pila hasta acá, hasta 0, y después desapilado, recién ahora, en este momento, voy a poder hacer este cálculo, ¿sí?, que es el cálculo final, que es 6 por 4, y esto es 24, ¿sí? Entonces, esa función factorial, alguien la llamó. ¿Y a quién le llamó esta función factorial? ¿Sí? Primero se va a desapilar, chau, se va de la pila, ¿sí? Pero ¿a quién le llamó? Chau, chau, se va todo, uy, ¿sí? Se va esto de la pila, pero ¿quién la llamó? La pila me queda vacía, pero ¿quién la llamó? La llamó print, ¿sí? Así que acá, factorial de 4, ¿sí?, lo que está diciendo que básicamente imprimime esto, lo que me retorna, ¿sí? Me retorna 24. Entonces, esto en la pantalla debe imprimir el valor 24. ¿Sí? Entonces, para poder resolver efectivamente toda una función recursiva, necesitamos sí o sí analizar
¿qué pasó en el stack segment? ¿Sí? El stack segment es el segmento de pila, ¿sí? Que es una parte de la memoria que está, en la cual está dividida la memoria, ¿sí? Y que se utiliza, digamos, es utilizada muy activamente por el compilador, ¿sí? En este caso, fíjense que siempre está siendo utilizada. Para cualquier invocación de función siempre estamos utilizando la pila, ¿sí? En particular, cuando usamos funciones recursivas, hacemos un uso intensivo de esa parte de la memoria. ¿Bien? Y esa es la manera en la cual tenemos para resolver las funciones recursivas. Y tomamos en el caso de la función factorial porque es la más emblemática y la más sencilla de analizar, porque es una función conocida por todos, ¿sí? Y es, digamos, fácil explicar las operaciones que está haciendo, porque lo único que está haciendo acá es un producto. Ahora, hay funciones recursivas que son extremadamente más complejas, ¿sí? Por lo cual harán cosas más complejas antes de retornar. Pero la trazabilidad que tenemos en cuanto a la secuencia de invocaciones, ¿sí? A la función, todo lo que fue el proceso de apilar llamadas, y el proceso de apilar llamadas va desde acá hasta el 0, y el proceso de desapilar va desde el 0 hacia el valor original con el cual fue invocado, ¿sí? O sea, todo el proceso de apilar y de desapilar, ¿bien? Digamos, es parte de toda la invocación recursiva, ¿sí? Y eso pasa siempre cuando tenemos una función recursiva, siempre, independientemente de la función que tengamos, ¿sí? Así funciona la recursión, ¿bien? Bueno, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bueno, miren, voy a levantar acá el PyCharm. A ver, yo acá tengo, a ver, ahí les voy a compartir la pantalla. Acá. Vamos a compartir la pantalla. Miren, acá tenemos este ejemplo, ¿sí? Es el que está en la ficha, ¿sí? El que hizo el profe, ¿sí? Ahí en la ficha. Y acá tenemos básicamente, ¿sí? Esto no lo he modificado, este está tal cual. Ahí está tal cual en la parte de los materiales que vienen con la ficha, ¿sí? Ustedes tienen tres archivos, uno que se llama cálculos, PI.py, test y test2. Test 1 y test 2. Esos son, digamos, para todos los ejemplos que hay en la ficha. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es probar esto, ¿sí? Probar esta parte, que es la parte del factorial, y después vamos a ir a analizar otra función recursiva, que es la función de Fiona, ¿sí? Bueno, les muestro acá. Esto es el cálculo, ¿sí? Fíjense en que básicamente, bueno, esta es otra definición. Miren, yo la hice con un while, ¿sí? Y acá el profe lo hizo con un for. Es lo mismo, ¿sí? Eso, bueno, también se las había dicho con un for, así oralmente, ¿sí? Esto va desde el 1 hasta n, ¿sí? Fíjense que empieza del 2 acá, porque el 1 ya lo tiene, y el factorial de 0 ni siquiera lo calcula, porque el factorial de 0 es 1, así que hacer 1 por algo me va a dar algo, así que ni siquiera se calcula, ¿sí? Así que esto es una definición, digamos, una manera de hacerlo, digamos, bien directo, ¿sí? Y esta es exactamente la definición que teníamos nosotros en la función recursiva, ¿sí? De hecho, si se fijan, esto sigue, digamos, casi al pie de la letra la parte de, digamos, cómo uno lo define matemáticamente los recursos. ¿Bien? La única diferencia es que yo le puse un else ahí, y como les había dicho, no hace falta, pero lo puse como para representar un poco más esa definición de casos, digamos. ¿Sí?
Bueno, bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Esta es la definición, ¿sí? Esta es la definición recursiva, ¿sí? Esta es la definición iterativa. ¿Bien? Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de probar esto, ¿sí? Vamos a probarlo. Bien. Y vamos a anotar, y estas dos son las funciones Fibonacci. Tenemos acá, vamos a venir acá y vamos a probar, ¿sí? Me dice, introduzco un número entero no negativo, bueno, yo le doy el valor 10, y ambas versiones, la iterativa y la recursiva, recuerden que la iterativa es la que utiliza ciclos, ¿sí? Me dan exactamente el mismo valor, ¿bien? Así que uno dice, bueno, esto funciona bien, le doy el valor 200, de hecho, fíjense en que acá está, exactamente el mismo valor, ¿sí? Exactamente el mismo valor, ¿bien? Y ahora voy a venir aquí y voy a decir, bueno, calcúlame el valor de 800 y no tengo absolutamente ningún problema, pero también podría venir y decir, calcúlame el valor de 1000. Y ¡pum! ¡Pum! Rompió. Estalló por el aire el programa. ¿Qué pasó acá? ¿Está mal hecho el programa? No, el programa no está mal hecho, el programa está bien. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Metieron una excepción acá. ¿Sí? Pero primero, ¿en dónde me tiró la excepción? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En la versión iterativa o en la versión recursiva? En base a lo que ustedes pueden ver acá, analizando esto que está aquí. En la recursiva, ¿no es cierto? Porque fíjense, la iterativa me dice esto, pum, y no tuvo ningún drama. Pero la recursiva sí tuvo un problema. Sí tuvo un problema. Y de hecho, fíjense en acá, está todo. Y fíjense en qué dice acá. Runtime error. ¿Sí? Máxima, fíjense en el mensaje. Máxima profundidad en la recursión. ¿Sí? Se excedió la máxima profundidad en la recursión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Si nosotros acá tenemos nuestra pizarrita, ¿sí? Bueno, nosotros fuimos apilando cajitas, ¿sí? Cada una de estas cajitas que fuimos apilando, ¿sí? Hicimos así, pilamos una cajita, después pilamos, bueno, pilamos otra cajita, ¿bien? Cada una de esas cajitas me va ocupando memoria, ¿no es cierto? Cada una de estas cajitas me ocupa memoria, ¿bien? Todas estas cajitas me van ocupando memoria. Ahora, esto tiene un valor finito, ¿sí? Y este es un valor, digamos, que eventualmente lo voy a rebasar. Eventualmente voy a usar más de la memoria que tengo asignada para el stack, ¿sí? O sea, no importa el tamaño del stack que tengamos nosotros, si es chiquito o si es grande, si nosotros tenemos invocaciones recursivas, eventualmente vamos a rebasarlo, ¿sí? Piensen de que el tamaño podría haber sido hasta acá, hasta ahí. Entonces, bueno, yo voy a empezar apilando, y eventualmente voy a pasar ese stack. Ese stack puede ser diferente en diferentes sistemas operativos, en diferentes arquitecturas de computadores. Quizás ustedes lo prueben en su casa y les funciona para el 999 y a otros no. ¿Sí? Estoy hablando de la versión recursiva. La versión iterativa le va a funcionar siempre, a todos. ¿Bien? Y quizás alguno diga, no, sí, a mí con 999 y con 1000 me funciona, pero resulta que si pruebo 1200 ya no. Bueno, ¿sí? Eso puede pasar también, ¿sí? Y eso va a depender, como les decía, de qué arquitecturas tengamos, ahí subyacentes, ¿sí? Pero eventualmente, con algún valor, tampoco hace falta que sea tan grande, eventualmente esto se va a rebasar, ¿sí? Si llega a la máxima capacidad de memoria de stack asignado, ¿sí? Y esto termina por, digamos, por dar un error de tiempo de ejecución, porque se le acaba la memoria, ¿sí? Entonces,
Esto es bastante evidente cuando uno trabaja con recursión, pero no es tan evidente cuando uno trabaja con otro tipo de estructura de datos, porque uno dice, bueno, en general cuando nosotros trabajamos con Python no tenemos tanto problema, porque trabajamos con las listas, bueno, pero no pueden utilizar cualquier cantidad de elementos dentro de una lista. Eventualmente van a usar toda la memoria que tengan disponible físicamente en su computadora, así que eventualmente esa operación de agregado también le puede dar un error. ¿Está bien? Lo que pasa es que es menos evidente, menos frecuente, porque estamos hablando de cientos, de millones, o decenas o cientos de millones, ¿sí? Obviamente va a depender de qué cosas estemos utilizando, ¿está bien? Del tamaño de su memoria RAM, de un montón de cosas, ¿sí? Además digamos, está paginodico, bueno, hay un montón de cosas más que van a hacer de que las operaciones en memoria, ¿sí? Que, digamos, que no utilicen lo que se llama el stack, ¿sí? Esto utiliza el stack, ¿sí? Y las otras operaciones, ¿sí? Por ejemplo, las creaciones de listas y el agregado de elementos en listas, ¿sí? Utilizan otra heap segment, ¿sí? Que en castellano tiene una traducción de montículo, ¿no? Una traducción muy feliz y bueno, algunas veces se lo ve con ese nombre, ¿sí? La cuestión es que es una zona de memoria RAM que está pensada para el uso de, por ejemplo, listas y que la lista vaya creciendo y asignando valores ahí. Bueno, eventualmente esa parte de memoria también se va a rebasar, pero como les decía, es menos evidente que esta, ¿sí? Y generalmente esta parte de memoria es mucho más chica, aunque es configurable también generalmente mucho más chica, ¿sí? Entonces, tiene estos inconvenientes la recursión, ¿sí? Eventualmente, si yo necesito hacer, digamos, un uso intensivo del stack, eventualmente esto se me va a llegar al límite, a un límite máximo, y esto no va a poder seguir, ¿sí? Y este cálculo no va a poder realizarse. Déjeme ver que tengo alguna... Claro, las cajitas llegaron al techo, tal cual. ¿Sí? Sí, siempre vas a tener un límite de memoria máximo en esta parte. Sí, en esta parte sí, así es. ¿No convienen o sí convienen? Bueno, el problema es, depende, ¿sí? Depende de qué cosa estés analizando. Depende de qué cosa estés analizando. Como les decía, ¿sí? Ahora nosotros acá, de esta manera, ¿sí? Estamos, de hecho, fíjense en que le voy a volver a poner esto. Le voy a volver a poner y con 997, esto, con 997 tampoco funciona. A ver, 990, sí, 997 no funciona, 996, sí. O sea, con 997 ya exploto en mi máquina, ¿sí? En su máquina probablemente el valor sea diferente. Puede ser 998, puede ser un poco más, puede ser un 1000, puede ser un poquito más, ¿sí? Así que la conveniencia, no, bueno, va a depender del problema que tengas enfrente. Va a depender del problema que tengas enfrente. Cuando vos tenés estructuras de datos no lineales, ¿sí? Por ejemplo, llámese grafos, árboles, ¿sí? En esos casos, las formulaciones recursivas, ¿sí? Son muy convenientes. Son muy convenientes. Y, de hecho, si vos, digamos, estuvieras trabajando, por ejemplo, con matemáticos, ¿sí? Los matemáticos no usan versiones iterativas de las cosas, usan todas versiones recursivas, ¿sí? Porque tiene digamos, una relación directa a las demostraciones por inducción. Entonces hacen demostraciones por inducción, una versión recursiva la tiran para cualquier lado, digamos, no les sirve, no quieren ese tipo de versiones, ¿sí? De la formulación de los problemas. Así que incluso si tuvieran versiones iterativas, las desechan y construyen una versión recursiva, ¿sí? Porque en diferentes ámbitos de la ciencia hay, digamos, prevalece uno o el otro, ¿sí? En sistemas, obviamente es mucho más frecuente lo iterativo, ¿sí? Pero como les decía, cuando uno aborda determinadas estructuras de datos,
son naturalmente recursivas, ¿sí? Entonces, cuando la recursión está ahí subyacente, bueno, es mucho más directo modelarlo de esa manera, ¿sí? Tienen el problema, esto, de que les comentaba, de que se va usando una estructura de datos auxiliar que no usan la versión iterativa, porque fíjense que la estructura iterativa no están usando, no están haciendo un uso intensivo de la pila, ¿sí? Están haciendo uso del procesador, digamos, pero no están haciendo uso intensivo de la pila, ¿sí? Así que, bueno, ¿cuál conviene? Va a depender del problema que tengas enfrente, ¿sí? De la estructura de datos que estés utilizando, ¿sí? Del lenguaje con el cual estés trabajando. Porque si vos estás trabajando con un lenguaje como Haskell, que vas a ver el segundo año, no tenés opciones. Vas a trabajar directamente con versiones recursivas. Lo que ocurre es que el lenguaje está pensado, ¿sí? Obviamente que no se te va a cortar y no es que vos no vas a poder calcular el factorial de 1000, lo vas a poder calcular, siempre que tenga memoria lo vas a poder hacer, ¿está bien? Así que es diferente ahí, ¿sí? Está pensado para trabajar de manera recursiva, ¿sí? Y está hecho de manera muy eficiente ese lenguaje, ¿bien? Así que con eso lo vamos a joder bastante en segundo año. En segundo año ahí nos ponemos denso con el tema de recursión y Haskell son 2 o 3 clases y ahí ya empezamos digamos, a hacer definiciones más interesantes, digamos, porque además no hay forma de trabajar si no es con recursión, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos 3 semanas, que son 6 clases trabajando exclusivamente con ello, ¿sí? Así que vamos a ver, el segundo año vamos a ver con más profundidad estos temas, ¿sí? Lo interesante es que ahora en primer año tenemos digamos, las bases, los conocimientos de qué es una recursión, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se vio? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien, buenísimo. Déjenme ver si tengo acá. Les voy a compartir. Ahora les voy a mostrar directamente el apunte. ¿Sí? Les voy a mostrar, porque esto no lo tengo en la filmina, así que directamente lo voy a mostrar. Les voy a mostrar acá el apunte. ¿Sí? Todo esto, ¿sí? Toda esta explicación que hizo aquí el profe, ¿sí? Muy detallado de todo esto, todo lo que estuvimos viendo nosotros, ¿sí? Eso que vimos con las cajitas, ¿sí? Está todo esto, ¿sí? Todo explicado. Y está, todo esto es respecto a la función factorial, ¿sí? Aquí está un poquito similar a lo que hicimos nosotros con las cajitas, ¿sí? Bueno, todo esto es la explicación de eso. ¿Bien? Todo esto, miren, vamos por acá con 10 páginas, ¿sí? Y explicación paso a paso de cómo funciona, ¿está bien? Porque uno entiende cómo funciona un ejercicio recursivo y entiende cómo funcionan todos los ejercicios recursivos, ¿sí? Porque todos tienen exactamente lo mismo por detrás, ¿sí? Y acá, bueno, se hacen algunas consideraciones de memoria, ¿sí? Del tiempo, ¿bien? Obviamente, fíjense de que muchas veces nosotros, como les decía, cuando yo les digo de que hay problemas que son naturalmente recursivos, es que la formulación recursiva es muy directa. Y la formulación iterativa, ¿sí? Escribir eso en forma iterativa puede ser mucho más complejo, ¿sí? Y hay problemas en la naturaleza, ¿sí? Hay una ficha, creo que es la ficha que viene, si mal no recuerdo, de la 27, en donde se hacen fractales, ¿sí? Que son estructuras geométricas que si uno las observa detenidamente adentro, esa estructura se repite y esos tipos de patrones se dan incluso en la naturaleza muchas veces, ¿sí? O en naturaleza de, digamos, o en el análisis de determinados compuestos químicos, en estructuras cristalinas, eso se da también, ¿sí? En estructuras de vidrios también. Bueno, se dan muchas veces que uno tiene una estructura, ¿sí? de un compuesto y adentro se repite esa misma estructura. Bueno,
la formulación de eso en términos recursivos es mucho más directo que hacerlo en términos iterativos, ¿sí? Y de hecho, hacerlo en términos iterativos hasta puede llevar a más errores en lo que es la especificación de ese problema, ¿sí? Así que hay muchas situaciones en las cuales la formulación recursiva termina siendo más simple que la iterativa, ¿sí? Obviamente que nunca podemos hablar de un caso genérico, siempre depende del problema que tengamos enfrente, ¿sí? Bien, entonces observemos aquí, ¿sí?, la parte de temas avanzados, ¿sí? En la parte de temas avanzados se analiza, ¿sí?, una asociación que se llama de Fibonacci, ¿sí? La asociación de Fibonacci está definida de esta manera, ¿sí? Observen ustedes, ¿sí? La asociación de Fibonacci de un número n, en el caso de que el número sea 0 o 1, que es lo que me dice aquí, me va a dar 1. O sea, Fibonacci de 0 es 1. Fibonacci de 1 es 1. Pero Fibonacci de 2, de 3, de 4, de cualquier número mayor que 1, o sea, de 2 en adelante, tiene esta formulación, ¿sí? Y fíjense que acá tengo f y estoy definiendo f en base a f. O sea, esta es una definición recursiva, ¿sí? Y básicamente me está diciendo que el Fibonacci de un número es igual al Fibonacci de los dos números anteriores, ¿sí? Entonces, Fibonacci de 0 vale 1, Fibonacci de 1 también vale 1, pero Fibonacci de 2 es el Fibonacci de 2 menos 1 de 1 más el Fibonacci de 0. O sea, el Fibonacci de 2 es 1 más 1. ¿Se ve? O sea, Fibonacci de 2 va a ser 2 en este caso. ¿Sí? Entonces, el Fibonacci de 3 va a ser el Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1 y así en términos generales. El Fibonacci de un número, ¿sí?, va a ser igual al Fibonacci de digamos, la suma de los dos Fibonacci anteriores. Bien, esta es lo que se conoce como la sucesión de Fibonacci, ¿sí?, que es justamente lo que me dice acá. Es una secuencia de valores naturales en la que cada término es igual a la suma de los dos anteriores, ¿sí?, en donde los dos primeros son 1. Y esta es la formulación matemática. Obviamente, esto uno puede tener una formulación iterativa. Una formulación iterativa sencilla es esta que está aquí, ¿sí? Fíjense en Fibonacci de n, Fibonacci de un número, ¿sí? ¿Qué hacemos? Los dos valores anteriores serían estos que están aquí, ¿sí? Así que podría ser el anterior, este podría ser anterior 1 y anterior 0, digamos, ¿sí? Aunque bueno, están el 1 y el 2, pero digamos la idea es decir de que ambos anteriores valen 1, ¿sí? Ambos anteriores valen 1, que es el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0 valen 1. ¿Bien? Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y hacemos este cálculo. Este cálculo no es ni más ni menos que una suma, ¿sí? ¿Y una suma de qué? De los dos valores anteriores. Y si esto lo estamos haciendo, ¿sí?, en una versión iterativa, entonces lo que tenemos que hacer es ir sumando, ¿sí?, los valores hasta cuál, hasta qué valor vamos a llegar, hasta el valor de n. Entonces en el rango vamos a poner n más 1 para justamente contemplemos el borde, digamos el extremo derecho, que es n. ¿Y por qué partimos desde 2? ¿Por qué partimos de 2? Y bueno, porque Fibonacci de 2 es el que tiene esta definición, ¿sí? El Fibonacci de 1 y de 0 son, de hecho, aquí están. Esto sería calcular el Fibonacci de 2 en adelante, ¿de acuerdo? O sea que si yo acá le paso, por ejemplo, Fibonacci de 0 o Fibonacci de 1, ¿sí?, acá esto me va a devolver, digamos, el valor al 1, ¿sí? Y observen ustedes de que en el caso de que este sea 0, 1, este rango es vacío, así que no va a entrar y me va a devolver directamente un 1. ¿Bien? En el caso de que este sea un valor mayor, supongamos un 4, ¿sí?, entonces voy a tener los dos pasos anteriores y ahora me dice, bueno, llega hasta el 4.
¿sí? Porque esto sería hasta el 5, pero como este no se tiene en cuenta, me dice llega hasta el 4. Y para que yo calcule el Fibonacci de 4, ¿qué es lo que tengo que hacer? El Fibonacci, primero necesito calcular el Fibonacci de 2. El Fibonacci de 2 es, fíjense acá, el Fibonacci del número 2, ¿sí? Es el Fibonacci de los dos pasos anteriores, o sea, el Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0. Pero el Fibonacci de 1 y de 0 ya los tengo, ¿sí? El Fibonacci de 1 y de 0, yo ya sé que valen 1. Y es justamente lo que se definió en esta línea. Entonces siempre el Fibonacci de un número actual, ¿sí? Va a ser la suma de los dos valores anteriores. Va a ser la suma de los dos valores anteriores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los dos valores anteriores, que son estos dos, ¿sí? Así que este AUX va a pasar a valer 2, ¿sí? Porque eso es justamente el Fibonacci de 2, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos acá? Observen ustedes que al calcular ya tener AUX, ya tiene el valor de Fibonacci de 2, ¿sí? Ya tiene el valor de Fibonacci de 2. Ahora, lo que necesitamos hacer es seguir, digamos, que se siga recorriendo este ciclo for hasta llegar al valor deseado, que habíamos dicho que era 4, ¿sí? Pero para ello necesitamos tener en cuenta la actualización de los dos valores, los dos anteriores, ¿sí? Los dos anteriores. El anterior 1, ¿sí? El anterior 1 y el anterior 2 tienen que, digamos, actualizar su valor, ¿sí? O sea, el nuevo valor es AUX. El nuevo valor es AUX, ¿sí? Que estaba formado en base a la suma de los dos valores anteriores, ¿sí? Ahora, como ya terminé esto, básicamente este AUX ya tiene el valor de Fibonacci de 2, pero necesito actualizar estos dos valores para poder ser capaz de calcular adecuadamente el Fibonacci en el siguiente paso. Necesito actualizar estos dos valores. Y esto, fíjense en que necesito decir que el Fibonacci, que el valor anterior 2 ahora va a tener lo que tenía antes el 1. Y el 1 ahora va a tener lo que tiene AUX. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este AUX, cuando en la siguiente vuelta lo calcule, lo haga en función de los dos valores anteriores. ¿Se ve? Esto, ¿sabe a qué se parece? Esto se parece, ¿se acuerdan cuando te veíamos los problemas de las letritas, el procesamiento de los caracteres? Y decíamos, bueno, yo tengo el carácter anterior y tengo el carácter anterior del anterior. Bueno, es justamente esto. Piense que estos son los caracteres anteriores, son las dos cosas que yo vi, este fue el pasado. ¿Sí? Así que necesito sumar los dos valores anteriores, los dos valores pasados. Bien, si hago este ciclo, lo repito, desde el 2 hasta el valor deseado, que habíamos dicho 4, esto me va a permitir calcular el Fibonacci de 2, de 3 y de 4. Bien, al finalizar, fíjense ustedes que este en ANT1, ¿sí? Este es el valor, digamos, del Fibonacci actual. ¿Por qué ANT1 y no AUX? ¿Sí? Porque AUX básicamente es, en la siguiente vuelta, vamos a definir AUX como la suma de los dos anteriores. ¿Sí? Pero cuando terminamos este ciclo for, ¿sí? Cuando terminamos este ciclo for, fíjense que el ANT1, ¿sí? Yo tengo ahí el valor exacto del Fibonacci. ¿Bien? Entonces, esta es la manera para calcularlo, para calcular el Fibonacci de un número de manera iterativa. ¿Sí? Y es muy directo y simple. ¿No? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Ahí lo veo en el chat. Dígame, ¿se entendió esto? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. ¿Sí? Entonces veamos ahora cómo sería la versión recursiva. ¿Sí? La versión recursiva, fíjense que queda muy directa y muy sencilla de escribir. ¿Sí? Si hacemos, digamos, directo, si hacemos exactamente lo que está aquí, en esta definición. ¿Sí? Observen ustedes qué hacemos acá. Hacemos lo siguiente. Tenemos que decir que el Fibonacci de un número va a ser igual a la suma de los dos Fibonacci anteriores. Y eso es justamente lo que hacemos acá. En esto se parece muchísimo
a lo que hicimos con la función factorial, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero acá estoy llamando 2 veces a la función, ¿sí? Porque fíjense, acá tengo la función Fibonacci y acá también la tengo, ¿sí? Tengo 2 invocaciones. Bueno, esa recursión también es permitida, de hecho podría tener 25 veces la podría estar invocando ahí, ¿sí? El problema va a ser el tiempo que demora esto, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? El tiempo que demora esto. Entonces, fíjense en que esto está básicamente implementando la definición matemática recursiva de Fibonacci. En el caso de que la n valga 1 o 0, directamente me tiene que retornar el valor 1, que es justamente lo que hacemos acá. Cuando invoquemos esta función con Fibonacci de 1, de 0, ¿sí? Esto va a ser cierto, ¿sí? Porque 0 es menor o igual que 1, o 1 es menor o igual que 1, en cuyo caso me va a retornar 1. Cuando tengamos un valor mayor que 1, acá, por ejemplo, 4, como hicimos el análisis aquí, entonces vamos a decir, vengo por esta parte, ¿sí? Y aquí va a decir, bueno, voy a calcular el Fibonacci de 4 menos 1, 3, y así que acá vamos a tener toda una serie de llamadas recursivas con una pila ahí, ¿eh? Y a su vez, cuando termine eso, después va a venir y va a decir, bueno, yo sé cuánto vale esto, y ahora va a tener que sumar esto. Y como eso no lo conoce, otra vez va a tener que venir acá y empezar a pilar otra vez. ¿Se ve? O sea, acá va a empezar a usar la pila para calcular todo esto, y nuevamente cuando termine, recién va a tener que venir acá y decir, bueno, voy a volver a calcular, pero ahora con otro valor. ¿Sí? En vez de calcularlo con 3, ahora lo va a tener que calcular con hacer el Fibonacci de 2, lo cual va a invocar, fíjense, esta función a sí misma, ¿sí? Y esta tiene 2 más, y así sucesivamente, ¿sí? Esto resulta útil verlo en un diagramita que también me baso un poco acá porque se me complica mucho dibujar en el pizarrón ese, y acá está dibujado, ¿sí? Entonces, la versión iterativa es muy sencilla, ¿sí? Es esta que vimos. La versión recursiva también es muy sencilla y directa de la definición recursiva matemática, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Observen ustedes que estas serían las llamadas recursivas que necesitaría para el Fibonacci de 6, por ejemplo, ¿sí? Si yo llamo a la función Fibonacci de 6, fíjense que necesita hacer esto. Fibonacci de 6 va a necesitar invocar al Fibonacci de 5 y al Fibonacci de 4. ¿Sí? Al Fibonacci de 5 y al Fibonacci de 4. ¿Sí? El cual, a su vez, Fibonacci de 5 va a necesitar invocar al Fibonacci de 4 y al Fibonacci de 3. ¿Sí? El Fibonacci de 4 va a necesitar invocar el Fibonacci de 3 y el de 2. Y así sucesivamente. Y observen ustedes la cantidad de llamadas, ¿sí?, a la función f que se desencadena a partir de una sola llamada de Fibonacci de 6. ¿Está bien? Y eso es por la definición que tiene, digamos, por la manera en que nosotros hemos escrito la recursión, ¿sí? La recursión es así como la estamos viendo aquí, ¿sí? Desencadena múltiples llamadas recursivas. ¿Cuántas llamadas son? No, son muchas más, mira. O sea, son las llamadas que vos tenés cada uno de estos cuadraditos es una llamada. Cada uno de estos cuadraditos es una posición, ¿se acuerdan las cajitas que hicimos que se me rebasó de la memoria? Bueno, cada una de estas son cajitas. Cada una de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Exacto, 25. Tal cual. Pero además observen de que a medida de que este valor se incrementa, estas cajitas se vuelven cada vez más importantes, ¿sí? Porque cada vez voy a tener un árbol más frondoso, ¿sí? Siempre los árboles van a ser binarios acá, porque siempre el Fibonacci de n se hace en función de los dos anteriores, ¿sí? Pero esta rama la voy a tener sí o sí. Así que una simple llamada recursiva a Fibonacci, ¡pum!, va a hacer elaborar un montón en la computadora, ¿sí? Y la pila va a empezar a transpirar, no les digo cómo, ¿sí? En cambio, eso no va a pasar para las versiones iterativas. En la versión iterativa,
digamos, ni transpira, ¿sí? Y esto, sí, esto va a tener que empezar a agarrar y a resolver todo esto con la pila. Va a ser un uso intensivo de la pila, ¿eh? Y acá hay un análisis de una tablita, ¿sí? Miren, y esto es básicamente, estos son los niveles del árbol, ¿sí? Estos son los niveles, ¿sí? ¿Qué pasa en cada uno de estos niveles? ¿Sí? ¿Cuántas llamadas vamos teniendo? A medida que tenemos más niveles, ¿sí? Porque tenemos una F más grande, o F de 10 o F de 20, ¿sí? Acá vamos a tener cada vez más niveles en el árbol, ¿bien? Eso, cantidad de niveles en el árbol, significa que voy a tener más cajitas. Estas cajitas me van ocupando memoria, me van ocupando slots dentro de mi stack, ¿sí? Y observen ustedes cómo va creciendo esto, ¿eh? La cantidad, ¿sí?, de cajitas, ¿sí?, va a depender de el valor que inicialmente le pasemos a ese Fibonacci, que me va a modificar básicamente la cantidad de niveles que voy a tener en el árbol. Y ese crecimiento va a ser exponencial. Entonces, al tener un crecimiento exponencial, ¿sí?, yo ya les había comentado, como hablamos, ¿qué significaba que sea exponencial? Que estamos hasta las manos, ¿sí? No vamos a poder resolver ese problema para un número grande, sino solamente para números pequeños, ¿sí? Para problemas de... Claro, vamos a poder resolver problemas, ¿sí?, solamente para un problema de tamaño pequeño, ¿sí? Y a ver, si incluso el problema está en que necesitaremos memoria infinita, digamos, para eso, ¿está bien? Porque, o por lo menos suficientemente grande, ¿sí? O sea, fíjense en que acá el espacio de almacenamiento, o sea, aquí tendríamos un caso de una complejidad espacial elevada, ¿sí? Acá, ¿por qué? Porque el tiempo no es tanto, sino que más bien necesito muchísima memoria, ¿está bien? Muchísima memoria. Además del tiempo, que también va a crecer muy rápidamente, ¿está bien? Justamente porque necesita ir explorando esa rama, cada una de esas ramas, ¿sí? Entonces, el problema, ¿sí?, además que, como le decía, de que tenemos un espacio bastante limitado y pequeño del stack, cuando estamos frente a problemas de este estilo, ¿sí?, entonces acá claramente una definición iterativa es preferible a una versión recursiva, ¿sí? Bueno, en este tipo de problemas sí, para este tipo de problemas sí. Y mire, por acá, bueno, justamente acá el profe les estaba diciendo, ¿sí?, ¿sí?, y hace una serie de consideraciones generales, ¿sí? Cuando fíjense en que por ahí se habla de complejidad del código fuente, digamos, no estamos pensando en complejidad a la definición de ciencia de la computación, que hablamos nosotros de complejidad, sino decir de si es complicado el código, ¿sí? Acá usamos la definición de complicado del código, ¿sí? Recuerden cuando hablamos de la complejidad, ¿sí?, hablamos de digamos, de complejidad en términos algorítmicos, ¿sí? Después, incluso más adelante de la carrera, van a ver que complejidad tiene otro tipo de definiciones. Cuando ven ingeniería de software, van a decir complejidad, complejidad ciclomática, bueno, hay un montón de tipos de complejidades a lo largo de la carrera, ¿sí? Acá esta complejidad, básicamente se está refiriendo acá a si es complicado el código, ¿sí? Y justamente muchas veces las definiciones recursivas son muy directas, y cuando más fielmente describen ese problema, ¿sí?, terminan siendo muy sencillas esas definiciones, ¿sí? Hay muchos algoritmos para recorridos de árboles, por ejemplo, que son recursivos y son geniales, digamos, ¿sí? Y la ficha, si mal no recuerdo, es la 27, la que trabaja con fractales. La definición de fractales se hacen muy directas escribiéndolas en términos recursivos, porque si uno intenta escribir eso en términos iterativos, es muy propenso a meter la pata, ¿sí? Pero bueno, tenemos casos como estos, en donde las definiciones recursivas me traen problemas, ¿sí? Y acá vamos a pasar a ejecutar, y esto es lo último que tenemos, no sé cómo andamos de tiempo, pero más o menos bien. Y acá tenemos, déjenme ver,
¿Estamos viendo todo? Sí. No, la pantalla no. Esto. Ahí está. ¿Sí? Estamos acá en el FaceChat. Vamos a comentar estos dos. ¿Sí? Y fíjense que les muestro que esto es justamente lo que está en la ficha. ¿Sí? Son estas dos. Fibonacci, exactamente la que analizamos recién. Versión iterativa y versión recursiva. ¿Sí? Ambas versiones. Bien. Y vamos a ejecutar esta. ¿Sí? Vamos a ejecutar esta y si ponemos 10, no hay ningún problema. ¿Sí? Si ponemos 20, ¿sí? Miren qué pasa con 30. ¿Notaron eso? Con 30, ahí nomás me devolvió la versión iterativa, pero la versión recursiva se demoró un poquito. ¿Sí? Ponemos un poquito más grande. ¿Ven? Acá me calculó, ¿sí? Para 30 y se demoró un poquito, pero ya para 40 ya se clavó ahí. ¿Sí? Y está trabajando la computadora. ¿Sí? Está trabajando. Ahora, fíjense ustedes que no necesariamente se va a rebasar la pila acá. Lo que podemos tener es la cantidad de llamadas. O sea, está usando, si tuviéramos un gráfico de una pila, veríamos que apila de esa pila, apila de esa pila, apila de esa pila. Y dentro de todo, además, se trabaja bastante ineficiente